Muy buenas. Nos encontramos con Jesús Cabaleiro Larrán, nacido en Cádiz, de familia gallega, periodista licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona, con cursos de doctorado y estudios sobre Marruecos contemporáneo y Sáhara Occidental. Tiene 35 años de periodismo en sus espaldas y ha escrito a ambas orillas del Estrecho de Gibraltar. Casi 13 años en el extinto diario Faro de la Información en Algeciras, de allí a Salamanca como redactor jefe del Tribuna de Salamanca. En Tánger estuvo 2 años en el diario digital, es un gran apasionado del ajedrez, también ha escrito un libro titulado Artículos periodísticos, apuntes para la historia de la prensa en Algeciras. Actualmente Jesús reside en Salamanca. Muy buenas, Jesús. Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por tu presentación. Tú principalmente escribes tus noticias y tu información en la periódico digital periodistasenespañol.com y Aquí Madrid. Las últimas noticias que yo he leído, tú nos contarás que habrá alguna más seguramente, es FIDE, polémico patrocinio de ajedrez femenino con una empresa de aumento de senos, ajedrez internacional para el Papa y Kamala Harris, el asesino del ajedrez, ajedrez campeonato 1984-85 en Moscú y el diario Liberación, el ajedrez boicot de Mauritania a Israel, ajedrez en recuerdo de la batalla de Atapuerca, el ajedrez amenazado en Afganistán. Podríamos seguir así porque habrá por lo menos 70, 80 artículos seguro y todos muy interesantes. Bueno, comentarte que efectivamente yo colaboro con 2 páginas digitales, Periodistas en Español, como has mencionado, desde ya hace 6 años, y desde hace más de un año en Aquí Madrid, donde también escribo de ajedrez, aunque digamos en una faceta más cercana. De comentarte que he publicado, creo que ya sobrepasan los 400 artículos sobre ajedrez en sus distintas facetas. O sea, no solo el ajedrez competitivo, o sea, el ajedrez que normalmente puede acceder el interesado en las páginas de deportes, tanto de diarios de generalistas como diarios deportivos. Y efectivamente, en distintas facetas, pues toco el ajedrez. El último realmente no es solo el que ha hablado de este polémico patrocinio que sabes que ha tenido la FIDE con la empresa esta de aumento de seno para promocionar el ajedrez femenino mundial, sino que el último que publiqué recientemente es el caso conocido del gran maestro hispano-cubano, Arián González, que acaba de ganar un torneo en Orense, y yo lo titulo De la cárcel en Cuba, donde estuvo desgraciadamente el pasado verano, ahora a ganar un torneo ahí donde reside, en la ciudad de Las Burgas, es decir, la ciudad de Burgas en Ourense. Es un contraste total. Y además un detalle que me ha gustado de Arián, al que no conozco de nada, quiero aclarártelo, es que cuando él habla de su caso, de lo que le pasó en Cuba y tal, él tiene el detalle de agradecer a los periodistas que nos hicimos eco. Yo publiqué un par de artículos al respecto, de que nos hicimos eco de su caso, ¿no? Porque este hombre, evidentemente, es un gran maestro, fue allí a visitar a su madre y simplemente salió a la calle a gritar libertad, que me parece que no es ningún delito y no debería ser delito en ningún país del mundo. No solo en Cuba, sino en ningún país del mundo. Así es. Bueno, este además ya había ganado el año anterior el torneo este, ¿verdad? Sí, correcto. Ha ganado ya varios torneos internacionales. Es uno de los más de medio centenar de grandes maestros que tenemos, afortunadamente, en España. Él es de origen cubano, pero bueno, tiene la nacionalidad española y lleva aquí viviendo más de 11 años. Entonces, bueno, sabes además que fue el propio Kasparov, fue uno de los que lanzó un llamamiento para su libertad, aparte de varios grandes maestros cubanos exiliados, ¿no? Sí, precisamente Kasparov no es una persona que se calle o que omita dar su opinión en temas polémicos. Sí. Bueno, ¿qué nos puedes hablar del polémico patrocinio de ajedrez femenino
por esta empresa de aumento de senos. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, lo primero que tendría que decir es que esto quien realmente deberían hablar son las mujeres. O sea, yo, si te fijas en el artículo, yo cito como se debe hacer en periodismo las dos partes, porque yo también cito a FIDE, a una mujer que es la que lleva, la exministra Letona, que lleva este tema, que ha defendido este patrocinio. Entre otras cosas, dice las dificultades que se encuentran hoy en día para encontrar un patrocinio. Y también pongo la otra parte, que es sobre todo los internautas en muchos países y también jugadoras, en este caso cito dos estadounidenses, campeonas, que están en contra de este patrocinio. Hombre, creo que todos coincidiremos que por lo menos este patrocinio no ha sido muy afortunado, sinceramente, aunque insisto, creo que deben opinar las mujeres. ¿Que hace falta patrocinadores? Eso estaremos todos de acuerdo. Quiero recordar que el actual presidente de FIDE dijo que se iba a multiplicar por 10 el presupuesto que tenía FIDE anteriormente. Vamos a ver si lo logra. Ahora, si va a ser con este tipo de patrocinadores, yo no sé, porque, claro, es lo que decían muchos internautas. Esto, si fuera en caso contrario masculino, se permitiría a una empresa, por ejemplo, de alargamiento de pene. Yo tengo duda. Y también planteo otra pregunta. ¿Y si abrimos esta espita a este tipo de empresas, dónde está el límite? Quiero decir, una empresa de armas podría patrocinar también a FIDE y al ajedrez. Entonces, yo lo dejo ahí abierto. No me gusta pontificar y yo creo que deben ser la comunidad de ajedrecistas y en este caso las mujeres las que salgan a la palestra y digan lo que opinan. Artículos, perdón. Sí, ajedrez internacional para el Papa y Kamala Harris. Cuéntanos un poco sobre ese artículo. Bueno, ese artículo está referido a que ahora el ajedrez, como evidentemente todos sabemos, se ha puesto muy en boga, también a nivel internacional, los típicos obsequios que se hacen entre personalidades, ahora se dedica también un tablero de ajedrez y unas piezas de ajedrez. Lógicamente, no se trata de cualquier pieza ni cualquier tablero, ¿no? Entonces, me refería al presidente chileno que le entrega un tablero y unas piezas de ajedrez únicas con un material único que se hace en Chile. Y en el caso de Kamala Harris, lo mismo por parte del presidente de India, dado además que la madre de la vicepresidenta estadounidense, de Kamala Harris, es hindú, es de India. Y eso también lo repaso con otros casos que ha habido en la historia. Un caso muy simbólico y que, bueno, los que ya tenemos una edad recordamos, es al antiguo mandatario de la antigua Yugoslavia, un país que ya no existe, que era Tito. Tito pedía a sus embajadores la búsqueda precisamente de ajedrez y todo el que iba a visitarle le daba también un ajedrez. Hablando también de Tito, recuerdo la anécdota que en su época, que era presidente del movimiento de países no alineados, jugó también con otro mandatario que le gustaba mucho el ajedrez, que era el egipcio Nasser, Gamal Nasser, ¿no? Y bueno, el artículo va de eso, de cómo el ajedrez se ha puesto de moda y cito varios tipos de tablero, el japonés este que se quería poner de moda, Arita, podemos citar también el famoso ajedrez de Lewis, es decir, aparte de otros como el movimiento Bauhaus, por ejemplo, ahora que hace también, escribí un artículo hace también un año tal que cumplió el centenario y hay un ajedrez también de ese tipo, ¿no? Entonces hay muchos tipos de ajedrez, muchos tipos de piezas y ya digo, si ha puesto de moda a nivel internacional, pues nada, a los mandatarios regalarle ajedrez, que creo que es algo positivo, por cierto. Sí. Pero también todo lo que sea promocionar el juego del tipo que sea me parece muy positivo, ¿no? Sí, además en el caso del regalo del presidente chileno al Papa, todo según he leído en tu artículo, me ha parecido leer, proviene de una iniciativa de la anterior presidenta de Chile. Regalaba estos juegos de ajedrez en este material tan exclusivo de Chile para promocionar el ajedrez en un sitio y el material en el resto del mundo. Así que se ayuda Correcto. uno al otro. Si me permites un inciso, hay que también señalar que es que la presidenta de la Federación de Chile es una mujer, es una de las pocas, junto con Turquía y otras pocas, que es una mujer la que preside la Federación de Ajedrez de Chile. Así es. Muy bien. Bueno, hablando del tema de las promociones, ¿qué habría que hacer para que los periodistas os fijarais más en las mujeres ajedrecistas y hablarais más de ellas?
Bueno, yo creo que también es un tema mutuo. También ellas deben poner de su parte, por así decirlo, los clubes. Y el caso de Francia, que me parece que te mencioné, exigen un mínimo de mujeres, un 20% de mujeres. La federación en ese sentido está apoyando mucho el tema, que en los torneos vayan mujeres y creo que deben ser ellas también las encargadas de promocionar. En el artículo que mencionabas antes de lo de los senos, del polémico patrocinio, una de las jugadoras decía, no, el problema lo tenemos no con la FIDE, sino con nuestras propias federaciones nacionales. Entonces, deben ser ellas, insisto, los que exijan, entre comillas, pues todavía más promoción al ajedrez femenino. Yo soy totalmente partidario de que aumente el número de ajedrez. No se puede obligar, evidentemente, no se puede obligar, pero sí se puede promocionar, Sí. y esto va, desde luego, esto nace en la escuela, no hace falta decirlo, en la escuela para que sigan y dentro de 20, 30 años, ojalá el número de jugadoras pues ya no esté en el 20% y esté en el 50%, ¿no? Pero claro, esto es un trabajo que hay que hacer poco a poco, con mentalidad, y que deben las propias mujeres, deben ser ellas las que promocionan a sí mismos el ajedrez. De hecho, sabes que hay muchos torneos que son mixtos, que juegan, las mujeres tienen el propio torneo femenino, pero también juegan con hombres. Hombre, a ver, de hecho, parece que a veces en este tema, en el tema del ajedrez de las mujeres, que es un tema que a mí me apasiona, me encanta, creo que pues se puede hacer mucho, pero a veces hay un malentendido. O sea, no es que haya un ajedrez para mujeres, hay un ajedrez para hombres, mujeres y para todo tipo de sexos o de géneros, y luego hay un ajedrez en el cual se permite que solamente jueguen mujeres con idea de que las mujeres queden más resaltadas. De hecho, aquí ya hubo, si no recuerdo mal, en 2003, cuando el Defensor del Pueblo eh, propuso el que se eliminara el ajedrez femenino. Y se llevó a cabo esa propuesta. Y fueron las mujeres las que rechazaron, porque claro, no es lo mismo a la hora de buscar una mujer patrocinio ser la campeona de España o la campeona de Europa o la campeona del mundo que ser la número 100 del mundo o la número 50 de España o la número 30 de Europa, ¿no? Entonces ellas son las que animaron y pidieron que se volviera a tener la opción del ajedrez femenino, que a nadie se le obliga. Yo sí que creo que es un paso hasta que haya un mayor número de mujeres que juegan al ajedrez, que adquieran un nivel de juego similar al que tenemos, al que tienen los hombres que juegan de alto nivel, para que luego las instituciones y federaciones que se promueven el ajedrez, pues digan, vale, quien quiera ajedrez femenino que lo practique, pero las federaciones tenemos un solo ajedrez, ¿no? Pero yo creo que es un tránsito. Estoy de acuerdo contigo. Hay que recordar que de los más de 1.500 grandes maestros, solo 39 son mujeres. Y quisiera recordar también, a nivel internacional, también aprovecho para decir que he escrito no uno, sino varios artículos al respecto, el papel de las mujeres en determinados países. Y en este sentido creo que está de actualidad Afganistán. Y creo que hay que recordar que con la nueva llegada de los talibanes al poder, pues pocas o ninguna va a poder volver a jugar ajedrez en público, desde luego, olvídalo, y representar internacionalmente al país también olvidado. Con lo cual hay que incidir en ese terreno. Y creo que ahí, precisamente, no he oído y echo de menos, y también lo digo, la palabra de FIDE. Es muy curioso que para otros temas, como este que estamos hablando, del ajedrez femenino, pero todavía no he oído decir, oiga, dirigirse a las autoridades de Afganistán y decirle, no, que puedan practicar el ajedrez las mujeres. Quiero recordar en este sentido que este mismo año, y ahí está mi artículo, por si hay algún interesado, el 8 de marzo, Día de la Mujer, se celebró en Afganistán jugando ajedrez las mujeres. ¿Y sabes dónde jugaron al ajedrez? En un hotel en Kabul, todo rodeado para evitar cualquier tipo de atentado y evitar cualquier tipo de problema. Y esto es un poco triste, y hay que decirlo, y hay que reivindicarlo desde aquí, ¿no? Sí. ¿Sabes si hay mucha protesta por este tema de Afganistán, por ejemplo, en las redes sociales? Yo, vamos, no he podido ver mucho. Ha habido protestas cuando, yo leí más cuando los talibanes tomaron el poder, porque entonces contactaron ya no solo a nivel femenino, sino también masculino, con varios jugadores allí de Afganistán que se temían lo peor.
porque hay que recordar que en la anterior etapa los talibanes prohibieron el ajedrez, prohibieron la práctica del ajedrez. Hasta ahora todavía no lo han dicho, de momento lo que han dicho es que las mujeres no van a poder practicar deporte, entre ellos el ajedrez. Vale, vale. Muy bien. Sigamos con la promoción. Y no podemos hablar de ajedrez, mujeres, promoción, si no hablamos de Netflix y de Gambito de Dama. Yo, como sé que te gusta mucho la lectura, te gusta mucho la historia, seguro que habrás leído el libro original en el cual se basa en la serie, escrito por Walter Tevis, de Queen Gambit o Gambito de Reina, que es como originalmente se llama. ¿Qué nos podrías hablar de las diferencias que a tu juicio se pueden destacar más y por qué recomendarías, si es que recomendarías que se lea el libro? Bueno, de esto podríamos hablar un buen rato. Lo primero, efectivamente, recomendar la lectura del libro. Es que hay una cosa muy significativa. El éxito de la serie proviene del libro, no se olvide. Y el libro se escribió hace 35 años, lo recuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque era un contexto muy diferente. Es que, claro, mucha gente ve la serie con los ojos de hoy, pero esa serie habría que verlo con los ojos de hace 35 años, que es donde se ubica la acción. Bueno, el libro, por supuesto, recomiendo su lectura de este libro y de todos que tienen una trama referida al ajedrez. No voy a empezar a citar porque la lista sería larguísima. Si hay alguien interesado, y perdón por la autopublicidad, en mis artículos escritos sobre muchos libros, y ya no solo novelas, sino también poesía, teatro, lo que se quiera, arte también. Hay que leer el libro para ver también las diferencias con la serie, ¿no? Hay una serie de algunos puntos que se diferencian. Decir también que yo he entrevistado al traductor, el traductor de Cádiz, Rafael Marín, y él, una de las cosas que me destacaba dos. Una, que la fidelidad del relato de la serie al libro. Él había también traducido otro libro de Walter Tevis, que también se hizo película, El color del dinero, y en este caso me decía que había sido mucho más fiel. Y también el famoso término dama, reina de... claro, él me decía que eso, el autor, y es verdad, ha querido hacer ahí un juego de palabras. Ha querido hacer claramente un juego de palabras con la reina referido al personaje. Entonces, por ahí el título, que por cierto, yo también he publicado, como tantos otros, artículos sobre la serie. Y es curioso porque si nos fijamos, en los distintos países europeos, sabes que ha tenido más de 62 millones de espectadores. Y en Europa, en los distintos países, le han dado un título diferente. No en todos los países se llama Gambito de Dama. Entonces, es muy curioso eso de cómo cada país ha adaptado el título a su interés, ¿no? Es curioso, pero, sí. por supuesto, recomiendo a todos los que nos interesamos en el ajedrez y que nos estén escuchando que lean el libro. Además, el libro es muy curioso también, ha sido un bestseller después de 35 años, vuelvo a decirlo, el libro está en Estados Unidos, y en España, como todos sabemos, cambió de editorial, aunque el traductor es el mismo. Rafael, yo hablé con él. El cambio de editorial ahora porque sabían que iba a haber mucha más venta, ¿no? Y pues claro, cogieron los derechos, lógicamente, para aprovechar el tirón de todo esto. Pero, por supuesto, insisto, recomiendo su lectura como la de tantas obras referidas. Sí, hablando de promoción y de ideas para promocionar el ajedrez, hay un par de ideas, ¿verdad?, que se dirigen a la UNESCO, ¿no? Una es la petición de Salamanca a la UNESCO para que el ajedrez sea declarado. Y la otra proviene de un pueblo alemán, de un nombre un tanto complicado, es Schaffdorf, no me atrevo a decirlo, llamado el pueblo del ajedrez, que aspira a convertirse en patrimonio. Ambas iniciativas podrían colaborar para conseguir que el ajedrez sea declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, por supuesto, todo lo que sea en el mismo sentido hay que apoyarlo, y creo que debería ser no solo patrimonio de la humanidad, sino también creo que se está estudiando que entre los derechos de la infancia de los niños esté la práctica del ajedrez, sea el ajedrez. En este sentido,
quiero hacer también un inciso, porque también he publicado un artículo al respecto, como un sindicato británico, cuando hizo su congreso, aprobó entre sus medidas que se enseñara ajedrez en las escuelas. Sería muy interesante, ¿verdad?, que en España, ojalá algún sindicato, sea de la enseñanza o no sea de la enseñanza, adquiriera este punto, la obligatoriedad de que los niños aprendan en la escuela ajedrez. Dicho esto, por supuesto, hay que apoyar la iniciativa de la UNESCO. Yo, como vivo en Salamanca, y me vas a perdonar, y no quiero meterme en ningún berenjenal, pero esta iniciativa que se empezó aquí en el ayuntamiento, que por supuesto es muy destacable, hay que apoyar, es muy encomiable, pero tiene también un trasfondo político. Y ahí lo dejo porque no quiero entrar en más berenjenales. Y respecto al pueblo del ajedrez, hay que decir que este pueblo tiene una tradición enorme, de siglos, de siglos. Ahí es donde hay un pequeño museo del ajedrez. Es un pueblo que estaba en lo que ya tenemos una edad en la antigua República Democrática Alemana. Ahora ya como Alemania está unificada. Y tiene un museo y tiene una tradición, insisto, de siglos. Hay fotos antiguas muy bonitas de la gente allí jugando al ajedrez. Y el alcalde, quiero recordar que tienen la costumbre de que tienen que jugar con el alcalde. Los que se casen allí hay una costumbre allí para jugar con el alcalde. Y también, insisto, tiene una tradición de siglos de un noble que estuvo allí encerrado y enseñó a jugar al ajedrez a todo el pueblo. Y desde entonces es llamado el pueblo del ajedrez porque también el escudo de ese pueblo es un tablero. Es un tablero. Sí, bueno, de hecho tienen a la entrada, ¿verdad?, del pueblo el escudo con el tablero y el noble este que enseñó primero a sus carceleros, enseñó a jugar ajedrez, ¿verdad? Estamos hablando de los años 900 y pico, ¿verdad? 980, 990. Ya hay publicaciones sobre esto. Hombre, hay que recordar que el ajedrez tiene 1500 años de historia. Por 500 eso. Años tiene con las actuales reglas. Es que muchas veces se olvida, ¿no? Pero estamos hablando del juego más antiguo que existe y, bueno, la tradición que tiene desde hace, insisto, más de 1500 años, con todo lo que ello conlleva en la literatura, en la historia, en el arte y en todos los aspectos que uno se puede imaginar, ¿no? Siguiendo con la promoción, ideas para promocionar el ajedrez entre la ciudadanía, yo sé que tú propones que una de las cuestiones sería crear capital del ajedrez o ciudad del ajedrez. ¿Eso tiene algún coste? ¿Qué beneficios tendría? Bueno, efectivamente, tengo un artículo llamado así, Alegato por una capital del ajedrez. Lo primero, hay muchos países que ya tienen capital del ajedrez, aprobada, por cierto, en su parlamento, por unanimidad, siempre. En España tenemos además la ventaja que es un estado autonómico, con lo cual cada autonomía podría tener su capital del ajedrez. El coste es cero. O sea, el coste es simplemente la declaración, firmarla en un papel y entregársela al ayuntamiento de turno. ¿Y qué supone? Pues supone, lógicamente, una proyección a todos los niveles de esa ciudad con el ajedrez. A todos los niveles, quiero decir, desde que haya tableros en las calles, algo muy interesante, que se hace en muchas otras ciudades, en los parques, en las calles, en las plazas. Sí. En algunos ponen piezas gigantes. Y luego, claro, que el club de allí se promocione, que haya allí torneos, que haya allí conferencias, que haya allí actos. Perfecto. Y siguiendo con la promoción y lo que se puede hacer con un pueblo, con una ciudad o una capital que se considere la capital del ajedrez, una actividad, por ejemplo, para llevar el ajedrez a las calles. Pues, con esto de la pandemia hemos aprendido que hay que hacer cosas más al aire libre, ¿verdad? ¿No sería aconsejable, por ejemplo, que se copiaran ideas como la de Jesús Medina, este holandés de origen español, ¿no? Que, bueno, que ha propuesto, creo que son ya 30 parques, en 30 parques o lugares en los cuales hay mesas de ajedrez en la calle, ¿no? Bueno, aquí también tenemos ejemplos, ¿no? En Estepona hay más de 6 juegos gigantes en la calle. En León, que suele ponerse todos los años nuestro amigo Marcelino Sion, que ponen esas piezas de ajedrez gigantes de material reciclado, ¿no?
de neumáticos reciclados de la empresa RMD, ¿verdad? Que van además con un código de barras que te indica el lugar histórico en el que están o algo así, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué te voy a decir? He escrito también del tema. El tema de Holanda, pues efectivamente, empezó tímidamente, empezó en la ciudad que él residía, en Utrecht, y a partir de ahí se ha expandido, con la ayuda, por cierto, del último campeón del famoso torneo que se disputa allí, en Holanda, que ganó un holandés después de 40 años, como sabes, y él fue uno de los propagandistas junto con este hombre, ciudadano residente en Utrecht, ya te digo, pero español, y por supuesto, ¿qué te voy a decir? Que ojalá en España eso, todas las plazas, es más, te voy a dar otro añadido. No solo que haya también ajedrez en las calles, sino que se nombren calles con el nombre de ajedrez, las piezas de ajedrez, calle Alfil, calle Torre, e incluso, ¿por qué no?, dar nombres de ajedrecistas a calles en España. Ahí tenemos, perdona que ponga el foco, en Zafra, Ruy López. Está todavía, hay una placa donde él vivió, existe la calle Ruy López. No olvidemos que Ruy López tiene una importancia fundamental, porque es el que da nombre a la apertura española, apertura jugada por millones y millones de personas diariamente, o sea, la famosa apertura española. En Francia, por ejemplo, hay, no sé qué pueblo, también lo tengo publicado, han dado un nombre de ajedrecista como Kasparov y Karpov. ¿Por qué no? No voy a recordar lo que pasa en otras ciudades de países del este, que los ajedrecistas tienen monumentos. Sí. El caso de Armenia, con Petrosian, que tiene hasta 3 en su capital, en Ereván, hay no uno, sino 3 monumentos. El caso de Paul Keres, en Estonia, que por cierto, aprovecho para decir, para los curiosos, también he publicado un artículo, perdona que me cite tanto, la moneda de 2 euros, la única referida al ajedrez, está hecha por Estonia y con la figura de Paul Keres. ¿Qué quiere esto decir? Pues lo que has mencionado, el ajedrez está también en la arquitectura. Hay el otro día leí una revista de arquitectura que hablaba de los espacios públicos dedicados al ajedrez. Yo creo que, bueno, más claro, eso se trata de propagar, que la gente, en pocas palabras, lo vea como algo usual, como yo salgo a la calle y veo un ajedrez, o veo la calle de ajedrez, o veo un monumento, o veo, quiero decir, es algo que está en la sociedad. En la gastronomía, hablabas de Ruy López, no se puede dejar de citar que allí hay la ruta gastronómica de Ruy López, por ejemplo, o que el último San Fermín que ha habido, el Mundial de Ajedrez San Fermín, pues era patrocinado por uno de ellos, era un cocinero, o los dos, no recuerdo exactamente, hicieron un encierro por las calles de ajedrez, que eran poner, creo que eran 80 mesas en las calles por las que transcurre el encierro de San Fermín, y ahí se jugaba ajedrez, y bueno, había una ruta gastronómica también, ¿no? Efectivamente, y voy a añadirte más. Una de las mesas y tableros de ajedrez se jugó en la Plaza de Toros, para que veas que al ajedrez llega también la relación con los toros. Lo que sí que... a la gastronomía, ya no solo la ruta de ajedrez, sino que hay platos, ojalá un día, ojalá ese famoso programa que tiene tanta audiencia, MasterChef, le digan a los cocineros, a los aspirantes, ¿cómo se llaman?, hacerme un pastel ajedrez, porque existe el pastel ajedrez. Junto con otro. Ahora, yo también he publicado hace poco, un pizzero napolitano inventó la pizza ajedrez. Creo que hay muchos platos que tienen, también existe el pollo ajedrez, que es un plato que proviene de asiático. Entonces, el ajedrez está evidentemente ya no solo en la gastronomía, sino en los platos. Y ojalá, vuelvo a decir, se ponga de moda este tipo de postres. El pastel ajedrez, también existen las galletas ajedrez. Ojalá, evidentemente, es otra forma más de promocionar el juego, evidentemente, de que esté ahí en la sociedad, vuelvo a decir. Si el ajedrez, al fin y al cabo, es un reflejo de la sociedad y debe estar en todos los aspectos de la sociedad. A nosotros en 2016 en el Gran Hotel Lacua ya nos hicieron un pastel de ajedrez, una tarta de ajedrez. Y lo que sí que pienso es que quizás habría que dar algo más de formación a los periodistas no especializados en ajedrez, ¿no? Me refiero a que yo, por ejemplo, he visto estos días buscando información sobre el ajedrez en las calles. En Suiza también hay muchos tableros pintados en muchos lugares para que la gente juegue, ¿verdad? Pero cuando ves reportajes en algunos medios,
te das cuenta que no se han fijado en que estaban jugando con el cuadro derecho de la primera línea negro en vez de blanco. Y eso, en uno de ellos en concreto, ahí me he dado cuenta que tenían de 3 fotos, creo que eran 3 o 4, tenían 2 de ellos con las piezas mal colocadas, ¿no? Llevas toda la razón, pero es más, estos fallos desgraciadamente no solo se dan efectivamente en los tableros. Por ponerte el ejemplo, y lo va a entender todo el mundo, en el cine. ¿Cuántas películas hay con el tablero mal? Empezando por una mítica que para mí es maravillosa, que es El último sello. Si ves la jugada, una de las últimas, se ve claramente que el tablero está mal montado. Entonces, pues, son detalles que efectivamente no se cuidan en muchas películas, no solo en esa. He citado esa porque es, digamos, sí. Una de las más míticas. En los humoristas lo mismo. Yo tengo un humorista amigo que me hizo un dibujo y puso el tablero mal. Entonces, claro, son muchos detalles. Efectivamente, hace falta un poco de pedagogía, ¿verdad? Un poco de pedagogía quizás, ¿no? Efectivamente, un poco de pedagogía, ¿no? Enseñar cómo hay que poner el tablero, las piezas, cómo se llaman, eso que a mí me sienta fatal, que se hable de fichas y no de piezas, por decir algo, ¿no? Para mí ya es un atentado, ya no te voy a decir que la gente diga capturar en vez de comer, todo este tipo de cosas. Tú sabes que el ajedrez tiene un lenguaje propio, es que es así, tenemos un lenguaje propio. Y a este respecto, permíteme también, aprovecho la ocasión, porque quiero reivindicar una palabra. Yo me dirigí a la Real Academia Española de la Lengua y a la Fundeu como periodista para reivindicar la palabra trevejista. Trevejista como ajedrecista. Trevejista es una palabra que se utiliza en América Latina y creo que en algunos países de América Latina, y creo que hay que reivindicarla. La RAE no la contempla, aunque me dijeron que se puede usar, pero no la contempla. Ojalá algún día, y ojalá destacados ajedrecistas, pues reivindiquemos esa palabra y pueda figurar también en el diccionario, trevejista como ajedrecista, ¿no? Sí, sí, perfectamente, no habría mayor problema. Una pregunta, estos días he leído también en la prensa que en Vigo el 11 de septiembre se había inaugurado el ajedrez más grande del mundo. Te comento porque conozco bien el tema, porque te diré ahora que no nos oye nadie, que yo estuve allí. No cuando vino Karpov, sino antes. Estuve, además, da la casualidad que donde yo paro es muy cerca de la travesía de Vigo y de donde pusieron el tablero. Como has citado antes en Pamplona, claro, aquí hay una osmosis. Quiero decir, ¿qué se promociona? ¿El ajedrez o se promociona la ciudad? Igual que en Pamplona. Ambos. Claro, ambos, pero no nos engañemos. Hay muchos políticos y muchos intereses que quieren usar el ajedrez para promocionar su ciudad, que me parece legítimo, ¿eh? Sí, por eso. Entonces, en el caso de Vigo, como este alcalde tan carismático y tan peculiar que tengo, que es Abel Caballero, que ya sabes el tema de las luces y tal, y que él ahora jugó con Karpov. Por cierto, la partida, sabes, acabó en tablas y es una de las que disputaron Karpov con Korchnoi. De hecho, el alcalde llevaba como una especie de chuleta apuntando las jugadas. Lógico. Estaba preparado, ¿no? Es normal. Entonces, volviendo a las piezas, ellos lo han vendido como las piezas más grandes, el ajedrez más grande del mundo, pero con la coletilla que no se dice a falta del reconocimiento del libro Guinness. Ya. Y a este respecto quiero mencionar, porque además escribí un artículo al respecto, esto es cuestión de dinero. Esto parece que la gente, no, el ajedrez más grande, lo otro más grande. No. Esto es que te lo reconozca el libro Guinness y el récord Guinness significa que tienes que pagar. Esto no es gratis, amigo, esto no es gratis. Lo digo porque en México hubo la pieza más grande y querían reconocerla como tal y no pudieron hacerlo. Y insisto, para los curiosos lo pueden leer en mi artículo, porque no tenían dinero para pagar a Guinness. Bueno, así de claro. Entonces, esto es como todo. Esto es un negocio. Yo le digo que usted tiene la pieza más grande, pero usted paga. Porque eso tienen que ir, por supuesto, los expertos de Guinness allí a levantar el acta y tal. Y eso, vuelvo a decir, cuesta dinero. Esto no es gratis. Sí, de Salir formas, en el libro no es gratis. Que nadie se piense que es gratis. Yo tengo precisamente, fui promotor y conseguimos que se batiera un récord que se publicó en Guinness en la edición inglesa de 1984, un récord de ajedrez,
Y precisamente, recientemente me he dirigido a Guinness para que nos confirmen si todavía existe ese récord como tal o ha sido batido, porque el próximo año se van a cumplir 40 años de ese récord. Y en aquellos años no costaba dinero, no había que pagarles dinero a ellos. Lo que sí que costó es mucho trabajo de enviar información, documentación, fotografías, firmas, documentos de los árbitros, de todos los participantes con su firma, DNI y demás, todo ello firmado y visado por el presidente de una federación, todos, ¿eh? Entonces la embajada española tuvo que trabajar muchísimo para que se publicara y ya pues yo poseo uno de los ejemplares de un récord del mundo Guinness que se publicó en el año 84 y que se batió en noviembre de 1982. Pues me parece magnífico y lo único es que te voy a decir que hoy cuesta dinero. Sí, Los sí. récords Guinness cuesta dinero. No hace 40 años no me atrevo a decirte, efectivamente, Sí, sí. puede ser que hace 40 años fuera gratis, gratis entre comillas, porque como tú bien dices hay que aportar documentación, certificados y demás, ¿no? Pero Sí. hoy en día yo creo que porque ellos tienen que mandar a su gente para certificarlo y eso cuesta un dinero. Sí, nosotros de hecho les informamos, les invitamos, no supimos si vino alguno o no a verlo, evidentemente, se les informó con tiempo porque no puedes a posteriori decir que has hecho algo, por si acaso, ¿no? Y bueno, la verdad es que fue un éxito de participación y un éxito popular y un éxito para promoción del ajedrez. En aquellos años yo creo que fuimos un poco la capital del ajedrez. Sí. Hablamos de San Fermín, me hablabas antes. Ahí estuvo presente también el campeón del mundo, Magnus Carlsen. Eh, esa combinación de que se hizo con chess.com, ¿tú crees que es fructífera? Sí, vamos a ver, todos partimos de la base que el ajedrez es un juego, deporte, juego ciencia, defínelo como quieras, que se juega en silencio y que te ayuda a pensar. Vamos a ver, el ajedrez, que lleva más de 1500 años de historia, vuelvo a citar, es un juego que se juega en silencio, ayuda a pensar y que no, en principio, cuando jugamos no debe haber limitación de tiempo. La limitación de tiempo, el ajedrez rápido, el ajedrez relámpago, viene de la mano del ajedrez competitivo. Punto uno. Punto dos, es bastante reciente. El primer campeonato fue hace 50 años, de ajedrez relámpago, blitz y todo esto. Sí. En la época que estamos viendo, que todo se quiere ya, en la época de la tecnología, de la rapidez, parece, y cito lo que tú has mencionado antes, como si fuera un videojuego. Esto hay que hacerlo, pero sí, hay que hacerlo en 15 minutos, porque además las televisiones presionan y, oiga, una partida de ajedrez de 2 horas, eso no vende. Entonces hay que hacerlo en 15 minutos. Y eso vende y entonces los chavales y la gente se engancha y tal. Me parece bien, pero que se sepa diferenciar una cosa de otra. Quiero decir, el ajedrez, cuando yo juego al ajedrez, yo no me pongo limitación, no, esto va a durar 10 minutos. Yo no estoy haciendo una competición. Entonces hay que saber diferenciar muy bien, porque no vaya a ser que lo que es, entre comillas, una excepción, quiero decir, el ajedrez relámpago, el ajedrez rápido, que se juega competitivamente, reitero, competitivamente, se haga pensar al ciudadano que el ajedrez es eso. Yeah. Porque entonces estamos totalmente equivocados. Sí. Y respecto a lo de Pamplona y la presencia de Magnus Carlsen, hombre, yo no quiero, insisto, meterme en berenjenales, pero ahí hubo bastante polémica. Hubo bastante polémica y te explico por qué, y lo habrás leído. Por el presupuesto. Yo creo que hay mucho, yo he hablado con varios personas de club de ajedrez y dice que con ese dinero hubieran hecho otra, vamos. Yeah. Ha sido un dinero simplemente para ver aparecer a Magnus Carlsen, ponerse pañuelitos, con todos mis respetos, ¿no? Evidentemente, eso ha tenido, por eso te decía antes, la proyección. ¿Qué proyección se busca ahí? ¿El ajedrez o se busca la proyección de los Sanfermines y de Pamplona? Las dos cosas, de acuerdo. Pero si queremos de verdad promocionar el ajedrez de calle y tal, creo que hay otros métodos y otras vías. Comprendo que Magnus Carlsen, evidentemente, es el campeón del mundo y es una persona mediática y como tal cobra, evidentemente.
Entonces, ya te digo, ahí, como sabes, la oposición pues se la ha echado encima al alcalde diciendo el coste, tal y cual. Insisto, yo creo que el ajedrez se promociona de muchas maneras, de muchísimas, pero no solo con el ajedrez competitivo. Sí, No caigamos en ese error de sí. pensar que todo ajedrez es el competitivo. Sí, de hecho, si queremos patrocinadores, el ajedrez tiene que salir a la prensa, tiene que saltar a la prensa generalista y a los medios de comunicación masivos como la televisión. Evidentemente, y hay ejemplos en Bilbao, cuando se han hecho los grandes eventos, la proyección mundial que ha tenido la ciudad y que ha tenido hablar de ajedrez y el ajedrez en los medios, por lo cual digo que los dos se retroalimentan, no lo hubiera tenido cualquier otra cosa. Esa inversión, si la hacen en publicidad directamente en los medios, con eso no llegan ni a la mitad. Tú sabes cómo funciona la prensa, cuánto cuesta un anuncio, ¿no? Entonces yo creo que es un medio por el cual se consigue. Hay que hacer esos esfuerzos. Yo creo que, y no soy de ningún partido que esté gobernando en Pamplona, ni soy, ni dejo de serlo, porque ni sé en este momento quién gobierna Pamplona. Pero yo creo que la actividad que ha hecho el alcalde, como lo que han hecho en Vigo, esto que hablábamos hace un momento, o lo que se hace en León, las grandes actividades que tienen proyección a los medios generalistas nos benefician a todos. Tienen un coste, pero luego las entidades, las federaciones, los clubes, si vamos a acudir a una empresa y le suena, es más fácil que nos den una financiación. Los propios políticos y los centros de poder, digamos, también, si ven que tiene popularidad, van a apostar más por nosotros que si no lo tienen. Entonces, yo creo que una cosa va unida con la otra, sin descuidar el apoyo directo a los clubes, pero sabiendo que el apoyo a las grandes iniciativas pues va a tener una repercusión que nos va a alimentar a todos. Por supuesto, insisto, el ajedrez efectivamente se visualiza también a través de, como ha pasado en Pamplona, en Vigo, por supuesto en León. En León lo que pasa además es que tiene un torneo, tiene una tradición. Para mí es el más destacado ahora, una vez ya desaparecido Linares, de toda España, el torneo de León, sin ninguna duda. Y creo que el efecto mediático se puede dar de muchas maneras. Y antes citábamos el caso del Papa. Pues le regalan un ajedrez, el ajedrez al lado del Papa y haciendo un movimiento, pues eso también favorece al ajedrez. En el fútbol, ¿qué te voy a contar? Has citado Bilbao, pues todos sabemos que Quique Setién, Valverde, son futbolistas que juegan al ajedrez también. O sea, todo apoya y todo suma. Pero, insisto, sin perder la perspectiva. Yo lo único que digo, sin perder la perspectiva. No queramos ahora hacer, vuelvo a decir, del ajedrez simplemente la modalidad de rápidas y modalidad relámpago, porque es que los patrocinadores nos exigen que no, que solo pueden estar 10 minutos. Me parece muy bien, pero eso puede ser como algo puntual, pero no para propagar y para defender el ajedrez. Y si quieres hablamos también, como dices, del ajedrez educativo, porque es algo más, que los niños no piensen que el ajedrez es una partida de 10 minutos, porque si no, estamos perdidos. ¿Cómo explicarías o qué tiene el ajedrez educativo y cuál es su función? Bueno, el ajedrez educativo son todos beneficios. O sea, es que explicar es algo tan obvio que no lo digo yo, lo dicen los docentes, lo dicen los expertos, lo dicen todos los que han estudiado, porque hay multitud de estudios. Beneficia el ajedrez en la educación en todos los aspectos. Hay múltiples beneficios, múltiples estudios, yo he publicado y puede encontrar cualquiera la larga lista de beneficios que supone a un niño desde edades tempranas jugar al ajedrez. Dicho esto, tampoco pensemos, y sobre todo porque hay muchos padres que dicen, bueno, mi hijo juega al ajedrez pero no mejora en las matemáticas. Oiga, vamos a ver, esto es como todo, igual que el ajedrez terapéutico. Eso no significa que de un día para el otro el niño vaya a mejorar o el niño vaya a probar las matemáticas porque juega al ajedrez. No caigamos tampoco en reduccionismo, porque esto hay que explicarlo. O sea, que tiene beneficios, es claro, pero que esto no es, si se me permite la licencia literaria, el bálsamo de Fierabras que todo lo va a curar. No, oiga, vamos a ver. Entonces, el ajedrez educativo, pues, ¿qué voy a decir? Que ojalá se implantara. Ya está implantado, creo que, si no mal recuerdo, en 10 de las 17 autonomías, y ojalá las que queden, pues, se implante lo más rápido posible y toda España pueda disfrutar y todos los niños tengan ese derecho que citábamos antes, que se quiere llevar a los derechos de tendencia, de aprender al ajedrez. Luego los niños seguirán jugando o no, eso ya depende de cada uno.
Ujú. Pero lo importante es ya que se aficionen desde pequeños. Sé que los docentes van a decir, bueno, yo ya tengo mi carga docente para encima tener que explicar esto. Esto es como todo. Hay profesores que lo reciben con entusiasmo y hay otros que lo ven como una rémora. Oiga, yo encima de todo lo que tengo que explicar y hacer una clase de ajedrez. Bueno, evidentemente hay para todo, pero creo que hay asociaciones, clubes y docentes que pueden coadyuvar y pueden favorecer que se vaya implantando en las escuelas sin ser lo que muchos docentes o profesores, que además muchos de ellos, por cierto, vienen de la vieja escuela, por así decirlo, que lo vean como una rémora, cuando no lo es en absoluto, son todo beneficios. Bueno, también hablando del ajedrez, las escuelas, eso podría ser quizás un medio idóneo para, aparte de enseñar lengua, matemáticas, por ejemplo, valores, ¿no? Valores humanos. Evidentemente, es que para mí no es solo aprender a mover las piezas. Es que, claro, el buen profesor, por eso digo que ahí habrá de todo, tiene que relacionarlo con las matemáticas, con la historia, con el arte, incluso con la poesía, con la novela. O sea, quiero decir, es una fuente, es un aspecto que te da un pie, el tablero te da pie para hablar de otros muchos aspectos educativos y otras muchas materias que no solo están en mover las piezas. Entonces, ¿cuáles deben ser los valores más positivos? Que todo acto tiene su consecuencia, que hay que pensar antes de actuar, algo que suena obvio, y sobre todo jugar en silencio. Vuelvo a decir, es que hoy en día ya no valoramos el silencio, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante reflexionar, pensar y actuar. Y eso te da una enseñanza para todo el resto de tu vida, que unos lo sabrán aprovechar, otros no. Esto es como todo, lógicamente. Cada persona somos un mundo y cada uno pues tendrá su relación con el noble juego de una manera o de otra. Pero insisto, yo creo que debe ser un germen para que las futuras generaciones, yo estoy convencido de que si se enseñara desde pequeño y sostenido en el tiempo y tal, vamos a ser mejores ciudadanos. Sinceramente, creo que la escuela es fundamental y el ajedrez puede servir para hacer mejores ciudadanos. Esto nos da pie al inicio de nuestra asociación. Nuestra asociación Espoches Saque el Cartea nació en 2014 con el lema de la transversalidad del ajedrez. La transversalidad es importante, por lo que estábamos viendo. También, como tú sabes, nosotros tenemos una actividad que este año tendremos la clausura el día 20 de noviembre en el Gran Hotel Aqua de Vitoria-Gasteiz, que es el sexto concurso de dibujo de ajedrez, ¿no? Que relaciona los valores positivos del medio ambiente con el ajedrez. ¿Qué opinas de este tipo de actividades e iniciativas? Pues, hombre, vuelvo a decir, como toda iniciativa que favorezca el noble juego del ajedrez merece solo elogios. Dices tú, la transversalidad, que es importante. Yo añadiría más, yo creo que es fundamental. O sea, el ajedrez no puede quedarse solo reducido al tablero, ya que es un juego de mesa. No, oiga, esto es algo más. El ajedrez es algo más. El ajedrez está en la sociedad. Uh -huh. En el aspecto del medio ambiente, pues es más que evidente. Jugar al aire libre, hacer la conciencia efectivamente en favor del medio ambiente, la conciencia ecológica, los valores que hemos destacado del ajedrez, uno de ellos, uno de los más importantes, es el respeto. Respeto al esto, siempre ganes o pierdas, no pierdas nunca el respeto, da la mano a tu rival. En fin, son todos valores positivos y respecto al medio ambiente lo mismo, y la labor que haces con los niños es fundamental, claro, que los niños imaginen el ajedrez, imaginen el medio ambiente como otros aspectos. Yo creo que eso también incentiva Sí, a los chavales a hacer mejores, incentiva su imaginación, el carácter, todo. sí, de hecho, recuerdo un colegio catalán que este año inicia su participación en el concurso y hablando con el profesor, con Xavi, decía, primero vamos a estar unas semanas hablando del tema del medio ambiente, de su, digamos, planificación, lo que es la estrategia del ajedrez, su técnica,
y después vamos a hacer los dibujos en los cuales se plasme eso que hemos hablado de cómo el medio ambiente hay que planificarlo con visión de futuro, cómo haces una partida de ajedrez, esa es la estrategia, y con las tácticas de acciones a corto plazo, ¿verdad? Contaba el presidente del jurado de este concurso de dibujo de Spochés, Miquel Gárate, que él, por ejemplo, hoy en día disfruta de árboles, porque él vive en el campo, de árboles que se plantaron hace muchísimos años, ¿vale? Y que él hoy en día planta árboles tipo hayas y demás, que tardan muchos años en crecer, y que él posiblemente no vaya a poder disfrutar de una manera como otros pueden pensar, como si plantas a un árbol de crecimiento más rápido, pero que también tiene que pensar en el futuro, otras generaciones lo disfrutarán. Ese tipo de mensajes quizás son los que se pueden plasmar en estos dibujos, ¿verdad? Y pensar en que el medio ambiente es algo de presente, con las tácticas como el ajedrez, tienes que hacer acciones presentes, que tienen sus consecuencias, como tú bien decías, ¿no? Pero que también esas consecuencias tienes que planificarlas a largo plazo y a un objetivo concreto, la mejora del medio ambiente, ¿no? Totalmente de acuerdo y además hago la metáfora con lo que acabas de mencionar. A largo plazo, como tú preparas una partida, o sea, moviendo cada pieza, todas unidas, unas entre sí, apoyándose unos a otros para un objetivo final. En el caso del medio ambiente, efectivamente es lo que vamos a legar a nuestros hijos y creo que es importante destacarlo. Y vuelvo a decir, una actividad muy bonita es jugar al aire libre. Lo que hemos hablado antes, la arquitectura, todo esto, que haya la posibilidad de que quiera jugar en un tablero y pongan los distintos parques, como hay en tantos sitios del mundo, que puedan sentarse tranquilamente a jugar una partida de ajedrez, que, insisto, tiene toda una serie de valores positivos. Y volviendo al tema educativo de los niños, me ha venido a la memoria un dato, que es que de los niños que empiezan a jugar ajedrez, de cada 10, creo que era al cabo de 5 o 10 años, la mitad de ellos siguen jugando ajedrez habitualmente. 4 ocasionalmente y solo uno de cada 10 no sigue jugando. O sea, yo creo que este dato para mí es demoledor y definitivo, ¿no? O sea, sí. Una vez que tú le enseñas el ajedrez al niño, la mitad de ellos sabes que dentro de 10 años seguirán jugando ajedrez. No creo que es en Estepona, del que hablábamos antes, que tienen 6 grandes juegos al lado de la playa, ¿verdad? O en las calles, vamos. Creo que el 50% de la población menores de 20 años sabe jugar ajedrez. Eso es un dato importante. Y no quería dejar esta entrevista sin mencionar algo que es importante, que es el ajedrez social y terapéutico. Y ahí en concreto creo que nos contaras un poco tu experiencia con los talleres que das. Cuéntanos un poco. Bueno, evidentemente es otro aspecto muy destacado, el ajedrez social y terapéutico, lo que sirve de paliativo y de ayuda para enfermedades terribles, por ejemplo el Alzheimer, varias más, ¿no? En mi caso concreto, yo doy un taller a chicos con síndrome de Down y es muy gratificante, ¿qué voy a decir? Son chicos que, bueno, en principio, cuando yo empecé, no sabían, lógicamente, ni mover una pieza y poco a poco se están enganchando. O sea, lo importante es eso, que incluso no sabiendo bien ni las tácticas, ni las aperturas y tal, les gusta el ajedrez, lo practican y les ayuda. Y sobre todo les ayuda porque eso se ve con el tiempo, cómo van evolucionando y cómo de no saber nada, pues van aprendiendo poco a poco, ya no solo mover las piezas, sino lo que hablábamos antes un poco, el lenguaje ajedrecístico. Yo siempre les digo, lo que he mencionado antes, son piezas, no son fichas. Y ellos poco a poco lo van asimilando, ese concepto de piezas, fichas. Luego también el tablero, un tablero cerrado que tiene 64 casillas o escaques. Se están quedando un poco con el lenguaje, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Yo voy voluntario a este taller y es muy gratificante y aconsejo a todos los que les guste el ajedrez, bueno, que tengan una experiencia de este tipo, ¿no? Todos los que puedan, yo desde luego lo aconsejo vivamente. La verdad es que sí, la verdad es que dentro de las cualidades que tiene el ajedrez está la intergeneracional y la intersocial, ¿verdad? En este caso en concreto, además, yo sí que creo que las autoridades tendrían que hacer un mayor esfuerzo, porque
dentro de este universo de DAM, ¿verdad? Pues hay personas muy diversas, con estudios universitarios, son en su gran mayoría unas personas magníficas, de un trato súper genial, y que la sociedad quizás no lo conoce y debería de conocerlo. Por eso yo también apoyo ese tipo de actividades como las que hacéis vosotros ahí. Y bueno, del ajedrez terapéutico en general y social que se realiza, siempre me gusta recordar a alguien que tú conoces bien, que es el Club Magic de Mérida, el cual pues para mí es el mejor del mundo en el tema, ¿no? Juan Antonio Montero Aleu tiene una metodología que ha desarrollado que incluso la tiene patentada en Estados Unidos. Mucha gente esto no lo sabe, pero es así. Y es referente incluso en universidades de Alemania. Bueno, yo creo que aquí se podría aprovechar, las autoridades podrían aprovechar, teniendo tanto valor y tanto conocimiento, que no solamente son ellos, lo hay en Madrid también, se están haciendo buenos trabajos. María Rodrigo, la presidenta de, de la Comisión de la Federación Española de Ajedrez, también ha hecho estudios al respecto y también tiene trabajos bonitos, y podríamos hablar de muchísimas personas más, ¿verdad? Yo creo que no se está aprovechando todo ese valor que tenemos. Sí, y añadir un dato, España es un país puntero en Mm. el terreno del ajedrez social y terapéutico. No se olvide, como tú has mencionado, hay muchos estudios hechos, hay ejemplos magníficos. El caso que has citado del Club Magic de Mérida, que por cierto, aprovecho para decir, a ver si le dan la medalla de Extremadura, que hace unos años la propusieron, no salieron elegidos, pues que insistan porque se lo merecen sin ningún lugar a dudas, ¿no? Sin ninguna Y duda. hace mucha labor y se debería hacer, efectivamente, estoy contigo, todavía más a nivel sanitario, a nivel social, evidentemente. O sea, hay enfermedades que el ajedrez ayuda. No Las es, cárceles. vuelvo a decir, lo mismo que en la educación. No es el bálsamo de decir ahora que lo va a curar todo, pero evidentemente que puede ayudar y mejorar. En casos de autismo, en casos de Alzheimer, en muchos. Y creo que aprovechando, como bien has mencionado, que España es una potencia, porque lo somos, y se debería ahondar aún más en ese aspecto y las autoridades deberían tomar más conciencia. Bueno, es lo que hemos hablado antes. Insisto, son muchos aspectos en que las autoridades no se dan cuenta de la potencialidad del juego del ajedrez. Mencionaba antes, bueno, ya lo de la capitalidad del ajedrez. Yo sé, por ejemplo, no sé si conoces el proyecto del Museo del Ajedrez y también llevan años y las dificultades que tienen. Cuando vamos en otro país, no quiero poner ejemplo, estaría hecho enseguida, ¿no? Sí. Un proyecto de este tipo porque las autoridades se concienciarían. ¿Qué pasa? Que desgraciadamente cuando no hay ejemplos desde arriba, pues la cosa falla. Hoy vivimos, desgraciadamente, como bien sabe, un panorama político un poco crispado, un poco o un mucho, y cuando lo bueno sería que efectivamente que las autoridades pues, dieran pie. Sería bonito ver a, en fin, altas instancias del Estado pues jugando una partida de ajedrez. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando otros países pasan y se ven a presidentes de repúblicas y a presidentes de distintos países jugando al ajedrez, por ejemplo, con niños. Yo he publicado varios artículos también en otros países. Aquí, ¿por qué no? Si ese es el mejor ejemplo. Es el mejor ejemplo, porque hablabas antes tú de referentes, por supuesto, conocemos a Magnus Carlsen, conocemos que es el campeón del mundo, pero también conocemos a muchos futbolistas como Messi, y te aseguro que ves una imagen de ellos jugando al ajedrez y da mucha más popularidad que la que puede dar casi el campeón del mundo. No voy a comparar, pero casi. Y eso es muy importante, tener referencias, tanto actores, actrices, escritores, novelistas, en todos los aspectos de la sociedad. Cualquiera de ellos que se le vea jugando al ajedrez, yo creo que eso es un acicate para... Hombre, de hecho, nunca hay que olvidar que yo creo que posiblemente sea la única vez que yo recuerde que en el Parlamento español se ha aprobado una ley por unanimidad. No ha habido ni un voto en contra. Tengo la grabación del vídeo, la conservo y las fotos, porque es para destacar que fue cuando se propuso de la implantación del ajedrez en las escuelas, ¿no? Con lo cual yo creo que es un elemento de cohesión y de poner a las personas de acuerdo, ¿no? Por supuesto, es lo que menciona fue en el año 2013. Estuvo ahí, por cierto, Leoncho García, que fue uno de los promotores. Y qué voy a decir, que
fue una iniciativa, evidentemente, que ojalá se repitiera en otros aspectos. Ojalá se pudiera repetir en otros aspectos. De hecho, hay que decir, yo lo tengo publicado, que hay varios diputados que son ajedrecistas. Sí. El Parlamento español hay varios, también en los y en autonómicos. El europeo. Pero ellos mismos parece que no están muy, desgraciadamente, por la promoción. Y, por cierto, una de ellas es una mujer. Una de ellas es una diputada actual, no voy a citar partidos, quien tenga curiosidad puede leer el artículo, es una mujer y debería, mira, antes que hemos hablado del ajedrez femenino, ahí en el Parlamento también tiene opciones y tiene posibilidad de generar ese movimiento en favor de la mujer y de las ajedrez. Decías tú que tiene dentro del Parlamento Europeo, también aprobó otra iniciativa, también propuesta. Pero está más avanzado. Yo también, perdona que vuelva a citarme, publiqué un artículo porque hace nada tuvieron un encuentro que solo participó un diputado español, por cierto, un eurodiputado español, y fueron de varios países, entre ellos, por cierto, hay varios eurodiputados que son maestros, grandes maestros, ¿no? Hay un par de ellos, otros con maestros internacionales y otros también que tienen un nivel bastante alto. Por ejemplo, ahora que cita también, me acuerdo de un entrenador, que fue entrenador, el último equipo que entrenó, que fue el Barça, Quique Setién, que aunque la gente le puede perder, tiene un nivel bastante alto. Sí. De ajedrez, es un jugador bastante avanzado de ajedrez. 2000 y pico de él lo tiene, sí. Sí. Bueno, incluso hay en equipos de fútbol que ya se han implantado también, ¿verdad? El juego. Sí, bueno, hay secciones por supuesto, hay secciones de equipos de fútbol que tienen su sección de ajedrez, porque tienen otros deportes, ¿no? Eso también debería servir de acicate a muchos clubes de fútbol que lo relacionen. Creo que uno de los últimos que se ha promocionado, por cierto, en una propaganda de la Liga de Fútbol Profesional, ha sido el Elche, que ha salido jugando en el tablero y tal, ¿no? Eso lo veo súper positivo, bueno, y ojalá tenga el ejemplo. El Elche es más. El Elche lo que hace es utilizar el ajedrez como una herramienta en la cual forma y prepara a sus jugadores, precisamente. No que les enseñe solamente, sino que emplea como una herramienta para ellos. Sí. Bueno, yo por mí, simplemente agradecerte tu participación y decirte si querías añadir alguna cosa más. Yo creo que hemos abordado todos los aspectos. Agradeceros a vosotros. Para mí, desde luego, te aseguro que ha sido un placer y un honor estar aquí conversando contigo. Y nada, que la gente que practique el juego, que siga leyendo ajedrez. Yo, por mi parte, seguiré escribiendo artículos en ese aspecto transversal, lo que tú mencionabas, ¿no? No solo el aspecto competitivo. Yo es una cosa de verdad que no me canso de decir, porque hay mucha gente que se cree que el ajedrez es solo el deporte, es solo la competición, y al contrario, yo creo que es más, el ajedrez es más no competición que competición. No hay que reducirlo ahí porque, insisto, el ajedrez está en la sociedad. ¿Cuántos jugadores? Hay millones y millones que no están federados, hay más jugadores no federados que federados, no se olvide. Se considera que hay unos 600 millones de practicantes de ajedrez en el mundo. Correcto, se considera que hay más de 600 millones en todos los países del mundo. El ajedrez, vuelvo a decir, es un lenguaje universal. Uno puede jugar al ajedrez sin saber el idioma con cualquier ciudadano del mundo, y también hay que incidir que es un juego que no tiene edad. Tú puedes jugar hasta el día que fallezca, puedes seguir jugando una partida con un niño en edad. No tiene clases sociales, no tiene religión, ni sexo, ni... Es una cosa que es para unir. El ajedrez para unir. Es un lenguaje universal y que todo lo que se hable son valores positivos. La verdad es que podríamos seguir hablando ahora, podríamos hablar de Ajedrez sin Frontera, de lo que hace Álvaro van den Brulen con su proyecto de llevar el ajedrez a totalmente los refugiados. Podríamos seguir hablando y hablando de ajedrez y la implicación intergeneracional y social en las cárceles, en todos los ámbitos. La verdad es que es un elemento, como es tan económico, tan barato, se puede hacer con unas chapas, con unos corchos, pintado en el suelo, con unas frutas, con unas bayas, con cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, la imaginación es libre, puede llegar a cualquiera, no va a ser una cuestión de dinero. Aprender las reglas para jugar tampoco es complicado, puede parecerlo, pero se aprende enseguida en una tarde.
Con ello no vas a ser un campeón, pero aprendes enseguida y es muy gratificante. Las satisfacciones que te da son enormes. La interrelación, puedes ir a cualquier país del mundo. Hablábamos antes de Holanda, hablábamos de Suiza. Hay muchos países, aquí mismo en muchos lugares que tienes estas mesas de ajedrez en la calle. Aquí mismo en La Concha hay una, en San Sebastián. Hablábamos de Zafra, también hay un parque que tiene tableros también. Hay más sitios en los cuales tú vas a ese país, a ese lugar, o en Argentina, que hay muchos parques en los cuales hay estos juegos de ajedrez, y hay muchos países en Iberoamérica, en México también, en Estados Unidos. Te vas a Nueva York y puedes ir a Central Park, ¿no? Y jugar unas partidas de ajedrez, te vas a relacionar con gente. Yo creo que te abre mundo, te quita, elimina las fronteras ya de entrada, se empieza alguna relación personal. Y yo creo que es un Efectivamente. medio que debería de difundirse y promocionarse más por las autoridades si lo que queremos realmente es una sociedad más relacionada y menos crispada. Efectivamente. Y por eso lo que yo decía antes de, por ejemplo, nuestros políticos, y lo dejo en abstracto, que se les viera más jugando al ajedrez. Y más si, por ejemplo, tienen ideologías diferentes, ¿no? Creo que sería un bonito ejemplo. Sería Sí, un bonito. de acuerdo contigo. Pues muchísimas gracias y Gracias bueno, a ti. hasta otra. Perfecto. Y a vosotros recordaros que suscribáis al canal para que sigáis viendo nuestras informaciones. Gracias, hasta la próxima.